Continuamos, vamos a hablar sobre las lesiones en el cráneo del adulto mayor. Me acompaña en esta mañana Damián Montoya, es médico especialista en emergencias y desastres del Hospital Carlos Andrade Marín. Buenos días, bienvenido. Qué gusto, muy buenos días a todos los que nos están observando en este mañana. Empecemos hablando sobre el trauma cráneoencefálico. ¿Por qué es importante conocer de estos temas? Porque esto se da también en los adultos mayores. Es importante porque el trauma craneoencefálico lo que hace en el adulto mayor provoca un daño, sobre todo cuando tenemos una caída del adulto mayor. Entonces, predispone el hecho de que ya su órgano en sí tenga una disminución del volumen para que existan hematomas cuando se producen estas caídas. ¿Y qué se puede hacer para evitar que esto pase? Usted habla, por ejemplo, de caídas. Por supuesto, las caídas son la principal causa por las cuales tenemos hematomas en el adulto mayor y es la principal causa por las cuales en nuestros hogares nuestros adultos mayores sufren este tipo de daños. Entonces nosotros debemos precautelar para que en nuestros domicilios ellos tengan la mayor predisposición para caerse. El mayor cuidado. El mayor cuidado. Mire, en Estados Unidos, para el 2021, son 38,000 muertes las que se han producido por las caídas de los adultos mayores. Entonces es un problema mundial, no solamente en Ecuador. Nos damos cuenta que es una de las problemáticas que debemos afrontarlas. Nosotros como hospital también nos hemos dado cuenta que nuestros afiliados son adultos mayores en su gran mayoría y su atención nos corresponde a nosotros ver no solamente cuando ya están en una condición grave, sino prevenirla para que sea la menor cantidad de adultos mayores que tengamos que tratarlos, sino que, y también obviamente que ellos se tengan que complicar dentro de los próximos días después de la caída, sino que apenas existe una caída, puedan ser tratados de la mejor manera. Cuando hablamos de adultos mayores, ¿de qué edad estamos hablando? Y también estos casos que ustedes lo tratan también, en este caso en el Hospital Carlos Andrade Marín, ¿cuáles son los más complicados, los más complejos? Mire, en el adulto mayor son los que tienen mayor de 65 años. Cuando nosotros hablamos de complejidad, ya hablamos de que estos pacientes pueden estar medicados con aspirina, con anticoagulantes. Entonces, una caída de estos pacientes puede provocar un daño mucho mayor que en un paciente joven. Es de ahí la importancia que si tenemos un adulto que se nos cayó en la casita o en los centros de cuidado que tenemos también nosotros o muchos de nuestros familiares, debemos llevarlos a los dispensarios más cercanos a que sea evaluado por un especialista competente y sea observado luego incluso para evitar los daños posteriores. Tenemos en cuenta que después de una caída no necesariamente en forma inmediata va a presentarse las descompensaciones, sino puede ser en días, puede ser en semanas, incluso meses las que lleve a esta caída a que el adulto mayor comience a perder su conciencia, comience a tener cambios en su comportamiento, que son las principales observaciones que debemos tener para evitar que se nos siga deteriorando. ¿Cuáles son las principales causas que tiene el trauma cráneoencefálico? Bueno, cuando nosotros hablamos de causas, por lo general es, por ejemplo, una mala iluminación en nuestros domicilios. Entonces el adulto mayor no va a ver bien cuando baje unas gradas, por ejemplo. El calzado, por ejemplo, tiene que ser antideslizante de preferencia. Debemos evitar tener, por ejemplo, las alfombras que estén levantadas, debemos tratar de pegarlas incluso en el piso. Debemos tratar de ponerles pasamanos porque el adulto mayor va a tener mayor propensión a caerse si no tenemos este tipo de cuidados. Una vez que se caiga o se golpee contra alguna de estas superficies, vamos a tener también mayor propensión a que pueda complicarse y el fallecimiento debemos tomar en cuenta que en ellos va a ser mucho más alto. Entonces, si nosotros cuidamos de nuestros adultos mayores, pues no se nos va a complicar en el futuro. Ahora, ¿cuáles son también estos síntomas de alarma que se deben reconocer y deben saber las familias tras un golpe en la cabeza? Del 60 al 70%, por lo general, va a ser el deterioro de la conciencia.
Inicialmente tal vez podrá ser simplemente que estén algo confusos, pero poco a poco irá deteriorando incluso hasta el coma profundo. No debemos llegar a esto. Apenas tengamos un cambio del comportamiento, apenas tengamos que el adulto mayor que era activo de pronto comienza a dormir más, comienza a sentirse cansado, debemos inmediatamente llevarlo. Pero también puede haber dificultades para la marcha, podemos tener dolores de cabeza intensos, podemos tener alguna parte del cuerpo que no pueda moverlo. Esos son nuestros signos de alarma para inmediatamente acudir a atención. Sin embargo, como ya lo queríamos recalcar, si tenemos ya un trauma, sabemos que nuestro adulto mayor tiene sobre todo varios fármacos que está tomando, por favor, acudan al dispensario más cercano para que sea evaluado. Eso nos va a ayudar muchísimo. Ahora también, ¿por qué es importante entender que un golpe en la cabeza, aunque sea leve, tiene que ser atendido? A veces se dice, bueno, parece que no pasó nada, fue solamente un golpe, pero incluso este golpe leve puede ser grave. Nosotros en este tipo de población tenemos mayor fragilidad dentro de los capilares cerebrales y nosotros debemos tomar en cuenta que un trauma pequeño en un adulto mayor puede generar un gran cambio dentro del cerebro. También debemos tomar en cuenta que ellos no nos van a decir directamente, ¿sabe qué? Por su misma etapa de vida en la que cursan, nos pueden decir directamente, ¿sabe qué? Estoy mal, me siento mal. Puede ser que incluso ya tengan una discapacidad anterior. Entonces nosotros debemos tomar siempre en cuenta eso y ver los cambios, incluso sutiles, para poder tratarlos adecuadamente. ¿Cuáles son los cambios que se pueden dar? Como, claro, usted decía claro, cambios sutiles, pero claro, ¿cuáles podrían ser estos cambios para que una persona se dé cuenta que algo está pasando? si es que nosotros, por ejemplo, vemos que nuestro adulto mayor ya no habla, entonces nosotros Cambia su comportamiento. debemos tener en cuenta eso. Si es que antes caminaba muy bien, ya no camina, no desea caminar, prefiere la cama. Si es que nosotros vemos que alguna parte del cuerpo dice, ¿sabe qué? No estoy moviendo. Entonces nosotros, eso nos debe llamar muchísimo la atención. Si es que para finalizar, por ejemplo, el día, nos dice, deseo irme a mi casa y está en su casa. Entonces eso nos podría llamar la atención y decirle, ¿sabe qué? Algo está pasando. No está en su estado habitual neurológico y eso nos debe ser nuestro signo de alerta e ir a acudir inmediatamente donde un profesional que valore. Si vemos que un adulto mayor entonces tiene estos cambios, tiene que ir, lo primero, en este caso, hacerse atender. Exactamente. Cuando llegan los pacientes también al Hospital Carlos Andrade Marín, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que primero hacen cuando llegan estos casos? Nosotros tenemos un área de triaje donde vamos a tomarle sus signos vitales y vamos a ver el estado neurológico inicial. Nosotros, según eso, definiremos si es un paciente grave, un paciente que es moderado o un paciente que simplemente podría tener un trauma muy leve. Pero nosotros en el Carlos Andrade Marín, al ser un hospital de tercer nivel, nuestra obligación en un trauma craneoencefálico grave pues es manejar la mayor complejidad, como lo dice su nombre. Incluso hemos llegado a tener pacientes que necesitamos inmediatamente de su llegada manejarles la vía aérea, entrar a ventilación mecánica, porque su deterioro neurológico es muy grave. Una vez que los hemos tratado dentro de las principales causas que pueden fallecer los pacientes, debemos hacerle el tratamiento neuroquirúrgico. Entonces debemos operarlos a ellos y las operaciones son bastante complejas. Sí lo hacemos nosotros como hospital de tercer nivel, pero la importancia de aquí que queremos indicar es que podemos no llegar a esto. Podemos incluso prevenirlo o podemos llegar a unas instancias iniciales y a no deteriorar tanto a nuestros pacientes. Y para evitar eso, entonces, ¿qué se debe hacer? Tienen que inmediatamente ser atendidos. Inmediatamente ser atendidos, ser valorados, ver su evolución y no dejar el deterioro mayor del paciente hasta llegar a instancias de que debamos hacer intervenciones graves. Claro, usted hablaba de operaciones que son complejas, ¿no es cierto? ¿Cuáles, por ejemplo, que se han presentado? Claro que sí. Cuando ya tenemos la presentación de un hematoma dentro del cerebro, lo que se hace es cirugías donde
podemos llegar desde evacuar el hematoma, haciendo cortes en el cráneo, obviamente, hasta tener el requerimiento de sacar una parte del cráneo para que se descomprima el hematoma hasta que el paciente, obviamente, retorne a su estado habitual cerebral, ¿no? Porque hay varios tipos de hematomas que, según su complejidad, son manejados. Esta parte ya lo hace el neurocirujano, pero nosotros debemos, obviamente, según la cantidad de trauma, según el daño cerebral, es el manejo que lo hacemos en el hospital. Claro, y estas operaciones que son complejas, y usted hablaba también de principales causas del fallecimiento, en estos casos, ¿cuáles se han presentado? ¿Cuáles han sido estas principales causas? Claro, las principales causas en el adulto mayor, en el Carlos Andrade Marín, en el mundo, es la caída en nuestras casas. En nuestras casas se nos caen los adultos mayores. Se caen y tienen un golpe en el cráneo. Sí, claro, se tienen un golpe en el cráneo. Y obviamente también existe la posibilidad de que estén involucrados en un accidente de tránsito, ¿sí? Tienen la posibilidad de que exista tal vez algún un golpe adicional que se pueda esto complicar, puede ser también, porque los golpes en el cráneo son los más complicados, ¿no? Claro que sí. Miren, los traumas craneoencefálicos se pueden dar por las diferentes causas que le estoy indicando. Tanto la caída, un trauma con un objeto contundente, los accidentes de tránsito o la violencia. La violencia también existe dentro de la sociedad, dentro del mundo. Entonces, esas son las principales causas por las cuales existen los traumas craneoencefálicos. ¿Cuántos casos de estos tienen en el Hospital Carlos Andrade Marín? Es bastante elevada la cantidad de traumas que existe en el Carlos Andrade Marín, porque la población que tenemos de afiliados es precisamente alta de adultos mayores. Entonces son varios los casos que tenemos a diario de traumas. Por ejemplo, leves, a diario, ¿cuántos graves. pacientes ingresan por estos casos? Bueno, es variable, como le indico. Hay días que podemos tener 2, 3 casos, hay días que en realidad podríamos ver hasta 4 o 5 casos de hematomas formados con requerimientos neuroquirúrgicos ya. Hay pacientes que son leves, que podemos tenerlos en observación, y hay pacientes que obviamente podemos darles el alta a la casa, pero obviamente después de cumplir cierto periodo de vigilancia y también con luego vigilancia dentro de las próximas horas. ¿Este periodo de vigilancia de cuánto tiempo estamos hablando? Por ejemplo, en un paciente. Si es que tenemos un paciente con un trauma craneoencefálico leve, puede llegar al dispensario, puede ser atendido por un profesional, podemos llegar a tener una vigilancia de 24 a 48 horas por la misma persona que le cuide, por un familiar. Y si es que no hay un deterioro, como le indico, de la conciencia, pues se puede mantener dentro de la casa sin ninguna otra complicación. Si es que hubiera uno de los deterioros que ya hemos indicado, pues debe volver inmediatamente y haríamos las imágenes correspondientes, que en este caso la imagen que más se realizaría es la tomografía de cráneo. ¿Cuál es la responsabilidad que en este caso tienen, por ejemplo, las familias que siempre tienen que estar y acompañarles a los adultos mayores? Siempre existe la responsabilidad alta de los familiares o los cuidadores, porque Siempre tienen que estar acompañados. Un adulto mayor no puede valerse siempre por sí mismo, y como le digo, la cantidad de caídas que existen muchas de las veces es simplemente porque no se ha tomado las medidas necesarias ni en la casita ni en la comunidad. ¿Sí? Entonces ahora hay programas incluso dentro de la comunidad misma donde se prevé que no exista las caídas o disminuya las cantidades de caídas, o incluso si es que necesitara una persona hacer rehabilitación previa a una caída, esto sí ha demostrado científicamente que disminuye la cantidad de traumas. Es decir, por ejemplo, hacer yoga, ¿sí? Hacer ejercicios en el agua, esto sí disminuye la cantidad de traumas en los adultos mayores. Muchas veces se cree que, por ejemplo, solo caminar disminuiría la cantidad de traumas porque está en actividad, pero no es así. Necesitamos ejercicios de equilibrio
Estos son ejercicios especialmente para evitar que un adulto mayor se vuelva vulnerable a las caídas, y esto sí evita los traumas craneoencefálicos. Asimismo, es importante acudir a los controles médicos preventivos una vez al año, acudir a su médico de cabecera para evitar revisiones, controles de toda su medicación. Recuerden que los adultos mayores tienen otros tipos también de patologías, de enfermedades, diabéticos, hipertensos, ¿sí? Debemos revisar esas enfermedades concomitantemente, revisiones de su visión, revisiones de su audición, que esto evita en gran medida las caídas. Vamos a finalizar con recomendaciones para las familias, para quienes están también y acompañan a un adulto mayor, o en este caso tiene esa responsabilidad, a que considere lo que nosotros estamos en este momento hablando, y que tiene ese objetivo: evitar que existan caídas para los adultos mayores. Nosotros como hospital, nosotros como médicos, hemos visto la necesidad de fomentar siempre el cuidado del adulto mayor. Queremos pedirles a todos e indicarles, porque muchas veces no conocen, que tengamos muchísimo cuidado con nuestros adultos mayores. Nuestra población está cambiando, ahora tenemos muchísimos más adultos mayores que antes, entonces por favor, iluminemos bien las zonas que no estén en nuestra casa con mucha claridad, pongamos mucha atención en los lugares donde podemos tropezarnos con nuestros adultos mayores, vamos a los controles, y si tenemos lamentablemente ya alguna caída, algún golpe, por favor, acudamos a los centros especializados en el nivel que correspondan, y no queremos que se deterioren, queremos verlos sanos, queremos verlos bien, y si ya tenemos que tratarlos, pues queremos hacerlo de la mejor manera y lo más pronto posible. Porque el tiempo en esto es muy importante. Es importantísimo, es importante tratarlo desde el inicio, es importante hacerles el seguimiento, y es importante al final, incluso si es que tenemos alguna complicación, pues también operarlos de manera urgente, rápida. Una consulta más. Respecto al adulto mayor, ¿qué pasa si no va acompañado? Bueno, nosotros tenemos también la opción de que muchas veces le encuentran a un adulto mayor en su casa, son ayudas por paramédicos, por el 911, pues nada, nuestra obligación es tratarlo de igual manera. Si es que necesita obviamente la intervención, pues se la hace. Nosotros tenemos que intervenir, nosotros tenemos que salvar esa vida, nosotros tenemos esa obligación, y lo haremos aunque no haya acompañamiento. Lo ideal es siempre acompañarlos, pero muchas veces hay personas que sí están solas o tienen solamente amistades en su hogar. Le agradecemos mucho por la entrevista, por su tiempo. Gracias. Conversamos con Damián Montoya, médico especialista de emergencias y desastres del Hospital Carlos Andrade Marín. Y el día de hoy en A Fondo hemos revisado las jornadas extendidas para cedulación y pasaporte sin turno, también cifras de matrimonios, divorcios y nuevas agencias del registro civil, análisis sobre cómo evitar irregularidades en contrataciones también con el Estado, y lesiones en el cráneo del adulto mayor. Le invitamos a seguir con la programación de Gamavisión. Tengan todos un buen día. Gamavisión presentó A Fondo.